Amén. Entonces, vamos a entrar a la palabra. El tema que yo traigo esta mañana se llama La espada viene a la tierra. Ese es el nombre del tema, porque el Señor, mis hermanos, está hablando. El Señor está hablando a través de su palabra, donde, mis hermanos, el Señor quiere que día con día nosotros busquemos más su santidad. Así que la palabra de Dios, vamos a ir a Ezequiel 3, y mis hermanos, en la palabra de Dios dice: y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarle a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclama mis palabras. No te envío a un pueblo de lengua complicada y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lengua complicada ni difícil de entender. Aunque sí te hubiera mandado a ellas, seguramente, aunque sí les hubieras mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que te voy a decir y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas, tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles, así dice el Señor omnipotente. Nos vamos a detener aquí un momento, antes de dar la palabra profética, la que el Señor está mandando directamente al pueblo de Dios. Si usted se da cuenta al inicio cómo el Señor le habla a Ezequiel. Recuérdese que Ezequiel era, mis hermanos, un hombre que siempre el Señor lo llevaba en el espíritu y él le hacía ver espiritualmente cómo estaba su pueblo. Y en este momento el Señor le habló, mira cómo están. Mira, ellos están en un exilio. Porque, mis hermanos, muchas veces así nosotros, el pueblo de Dios, así podemos estar. Por las potestades, mis hermanos, por todas las cosas como hoy en día, todo lo que se está moviendo. Yo espero que usted, ¿verdad?, no se sienta así como que aburrido de oír lo mismo, porque muchas veces, mis hermanos, quisiéramos que nos hablaran mejor de otra cosa. ¿Sabe que hemos pasado años, mis hermanos, muchos, en las iglesias, y el Señor nos ha hablado de muchas formas? El Señor nos ha dicho de muchas formas, mis hermanos, lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero además, mis hermanos, del Señor mostrarnos sus grandezas, sus proezas, demostrarnos, mis hermanos, su amor a través de Él, mis hermanos, declarar palabras sobre nuestras vidas de bendición. También, mis hermanos, el Señor nos ha ido amonestando día con día. Cada tema que usted ha escuchado, cada tema que usted ha decidido un día el escuchar, esos temas el Señor los preparó para su vida, para la vida de su familia. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, quizá nunca nos dimos por entendidos, quizá muchas veces hacíamos cosas que a Dios le desagradaban y muchas veces hicimos cosas que creemos que le agradamos a Dios y quizá no. Entonces, ahorita es el momento que yo le he estado predicando, le estaba hablando al pueblo de Dios, donde, mis hermanos, el Señor nos dice que su misericordia ha sido extendida. Pero es un tiempo que Él está extendiendo de misericordia. Va a llegar un momento donde Él, mis hermanos, va a detener
esa misericordia, porque mis hermanos, el Señor está cansado ya de hablarnos de una manera, hablarnos de otra. A veces nos ha hablado a través de la palabra, a través de visiones, a través de sueños, a través, mis hermanos, también de situaciones que han venido a nuestra vida, porque cada situación, usted lo sabe, yo lo sé, que mis hermanos, no es que las situaciones, mis hermanos, vengan nada más por venir, sino que dice que la maldición nunca va a venir sin una causa. Siempre hay una causa, siempre hay puertas abiertas que nosotros mismos hemos abierto, y por eso a veces, mis hermanos, vienen esas situaciones a nuestra vida. Pero el Señor aquí está, mis hermanos, todavía Él aquí le está diciendo: yo estoy tocando a tu puerta, y Él está diciendo: ábreme, porque es urgente que me abras, porque yo necesito acelerar el tiempo. Sabe que por eso la misericordia, yo le hablo de misericordia, que la misericordia de Dios está extendida, porque, mis hermanos, el Señor ahorita está acelerando el tiempo hasta en su vida, para que usted se pueda llenar de la palabra, porque es un tiempo, un lapso que Él está dando nada más, porque viene el tiempo, mis hermanos, de las tribulación. Viene el tiempo y no estoy hablando de la tribulación que vamos a pasar, mis hermanos, ya el día que, mis hermanos, el Señor venga ya por su pueblo, por su linaje escogido, por su iglesia santa. Mis hermanos, estamos hablando de tribulación, que ya empezamos el tiempo del dolor, porque si usted se da cuenta, mire, mis hermanos, las situaciones dolorosas están llegando. Mire todas las cosas que están sucediendo. El día de hoy nos amanecimos con la noticia aquí en Guatemala, mis hermanos, donde en el puerto de San José, mis hermanos, hubieron incendios, se incendió, dicen, un mercado completo, mis hermanos, todas las pérdidas que la gente tuvo. Imagínense, hay mucha gente que ahorita que se reabrió parte del país, mis hermanos, la gente está tratando de ver cómo se levanta en su economía por todas las pérdidas que anteriormente se han tenido, y luego ahora, mis hermanos, viene esto, mis hermanos, donde viene, mis hermanos, todo esto, ahora esos incendios, y no solo eso, sino que también, mis hermanos, parece que también hubieron incendios en hoteles, mis hermanos, que están cerca. Entonces hay pérdidas, mis hermanos, en este momento, ¿verdad? Quizás hasta millonarias, podríamos decir. Imagínense, así como estamos en este momento, y así, mis hermanos, en muchos lugares están, mis hermanos, llegando las situaciones repentinamente. Mis hermanos, quizá un día antes ni pensaban que iba a pasar todo eso, haciendo planes para un futuro, cuando, mis hermanos, el futuro ahorita está en las manos de nuestro Señor. Pero para que nosotros lleguemos a ver un futuro prometedor, un futuro, mis hermanos, donde las visiones, quizá las promesas y todos los milagros que queremos ver todavía en nuestra familia, en nuestras vidas, lleguen a su cumplimiento, mis hermanos, nosotros tenemos que estar, mis hermanos, en este momento preparándonos para que ese futuro llegue, mis hermanos, porque Dios va a cumplir, porque Dios dice que lo que Él empezó, Él lo va a terminar, y recuérdese que Él es perfecto y Él todo lo va a llevar a la perfección, pero de nosotros depende de que esa perfección llegue, mis hermanos, que aquello que usted vio, porque no crea que porque ya estamos en los tiempos donde el Señor está anunciando su venida, donde el Señor está preparando a su pueblo, usted ya no va a ver lo que quería ver, mis hermanos. Dios se va a encargar de hacerlo. Recuérdese que Él es Dios y Él sabe en qué momento y en qué tiempo, pero de que lo va a hacer nuestro amado Rey Celestial. Entonces, por eso le daba yo esta introducción, ¿verdad? A lo que yo quiero, que es la esencia de la prédica, donde, mis hermanos, el Señor llevó aquí en este momento a Ezequiel, y Ezequiel en ese momento, mis hermanos, el Señor lo llevó en el espíritu y lo llevó a ver, ¿verdad? Que le dijo: mira, tus compatriotas, o sea, mis hermanos, le estaba diciendo que estaban, mis hermanos, en el exilio. Entonces, así es como hoy en día, mis hermanos, está la gente.
casi en todo el mundo. Así se siente la gente exiliada, mis hermanos, o sea, bajo un yugo, bajo, mis hermanos, maldición. Entonces el Señor, mis hermanos, está preparando a su pueblo, aquellos que un día dijimos que recibíamos a nuestro Señor, aquellos que hemos venido día con día sirviéndole, buscándole, aquellos, mis hermanos, que hemos creído en su poder, que hemos creído en sus grandezas. Pues hoy el Señor le está diciendo: pueblo, prepárate porque, mis hermanos, el Señor está trayendo ya espada para la tierra, mis hermanos, y esto no es nada lo que estamos viendo a todo lo que va a suceder, porque para el que no escudriña la palabra no se da cuenta de lo que ya está escrito, que lo que tiene que suceder. Y esto nada más son cositas pequeñas las que han pasado a las que tienen que pasar. ¿Por qué el Señor todavía haciendo esto? Porque el Señor quiere que a través de esto la gente sepan que ya están esas señales que un día Él habló en Mateo 24. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir aquí leyendo. Entonces, Él vino y le dijo, entonces dice aquí, entonces dice en el 12, entonces el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oí decir en un estruendo de un terremoto, dice, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes rozarse uno con otro y él de las ruedas que estaban, dice, junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me llevó y se apoderó de mí y fui amargado, dice, y enardecido mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a la orilla del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados y totalmente abatidos. Me quedé con ellos durante 7 días. ¿Cómo estaban ellos? Dice aquí. Dice que ellos estaban abatidos totalmente, dice. ¿Cómo está el mundo entero ahorita? Abatidos. Unos por una cosa, otros por otra, otros porque han perdido, mis hermanos, familias enteras se han muerto, mis hermanos, muchos también, mis hermanos, hemos visto la economía, otros, mis hermanos, también, mis hermanos, con otra clase de enfermedades, mis hermanos, otros también con pérdidas grandes, ¿verdad?, de sus bienes y tantas cosas que están ocurriendo, mis hermanos. La humanidad ahorita está en un caos, otros, mis hermanos, molestos, enojados, la misma situación, mis hermanos, de que más que todo por la economía, muchos, mis hermanos, ya están casi, mis hermanos, perdiendo la cabeza, andan peleando, y eso es lo que el enemigo quiere llevar a su pueblo, mis hermanos, a que la gente se desespere, a que la gente hable lo que no tiene que hablar, que en vez de usar ese tiempo que usan para maldecir, para, mis hermanos, andar, mis hermanos, hablando de los demás, mis hermanos, lo que tendríamos que hacer es ponernos a cuentas con Dios, y Dios nos va a guardar y Dios nos va a cuidar. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Es cuando la gente entra en abatimiento. Y por eso esta mañana la prédica que el Señor me daba era, mis hermanos, que para aquellos, oiga bien, esta palabra es para los acomodados, para aquellos que están acomodados. Yo puedo ver, mis hermanos, que hay gente que, mis hermanos, ni en este tiempo, ahora, mis hermanos, a muchos que supuestamente tienen más tiempo, están agarrando más comodidad todavía, porque, mis hermanos, ya dejaron de orar por las mañanas. Mis hermanos, la gente ya ora a la hora que sea, mis hermanos, cuando la oración tiene que ser por la mañana. ¿Por qué por la mañana? Porque, mis hermanos, es cuando usted le va a ordenar al día qué es lo que usted quiere que en el día suceda. Y por eso a mucha gente le pasan tantas cosas, porque, mis hermanos, no tiene dirección a través de la oración, a través de leer la lectura, mis hermanos, en la mañana. Entonces, mis hermanos, no podemos nosotros decir que queremos ver la mano de Dios. Uno lo puede ver, uno lo puede palpar. Mucha gente, mis hermanos, mire, ahorita hay gente que está engorda ya de tanta palabra que ha escuchado. Escucha a un predicador, mire, Dios está usando estos medios para que podamos llevar la palabra, mis hermanos, pero, mis hermanos, aquí no se trata, al menos yo no trato la manera de que solo porque a mí me conozcan, porque me vean, porque, mis hermanos,
hermanos, quiero darme a conocer. ¿Sabe por qué estoy haciendo yo esto? Porque, mis hermanos, anhelo tanto que todos un día podamos ver a nuestro Señor. Porque recuérdese que dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo le digo, la iglesia es la que, mis hermanos, no está preparada. Yo lo he venido diciendo, mis hermanos, porque la gente está acomodada. Hoy en día, mis hermanos, la gente más le ha dado hasta por dormir, más le ha dado, mis hermanos, por no hacer nada. La gente, mis hermanos, está viendo lo que no tiene que ver y, mis hermanos, y no se han dado cuenta. Mire, mis hermanos, yo lo he venido predicando. Mucha gente, mis hermanos, no quiere ni hacer nada por sus hijos. Mis hermanos, ahorita es tiempo que ya no esté, miren, muchos adultos, que ya no estemos pensando de que si vamos a obtener estas grandezas y riquezas, solo en eso pensamos. La más grande riqueza es, mis hermanos, conocer a nuestro Señor. Es, mis hermanos, llevar a nuestros hijos a los pies del Señor, a que ellos verdaderamente, mis hermanos, busquen a Dios, no solo de palabra, no solo, mis hermanos, porque las palabras, como dice aquel refrán, se las lleva el viento. Mis hermanos, es con hechos. Nosotros queremos ver hechos en las personas. Mire cuánta gente religiosa hay, cuánta gente, mis hermanos, dice ser, mis hermanos, cristiana y hasta decimos evangélicos, mis hermanos, que somos y no lo somos, mis hermanos, porque no estamos, mis hermanos, haciendo nada. Mis hermanos, a veces, mire, hay muchos que oyen una vez palabra y ya no quieren volver a escuchar. Mire cuántas personas, mis hermanos, yo sé que un día van a quedarse, mis hermanos, a la gran tribulación por no querer escuchar ahorita que el Señor está, mis hermanos, extendiendo su misericordia. Entonces, mira lo que el Señor le mandó a decir al pueblo de Dios. Aquí dice advertencia, dice, al pueblo de Dios. Al cabo de los 7 días, dice, el Señor me dijo lo siguiente: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas, dice, mi palabra, adviértele de mi parte al malvado, dice, estás condenado a muerte. Si tú no les hablas al malvado, dice, ni le haces ver su mala conducta para que siga, dice, viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú lo adviertes, dice, y él no se arrepiente de su maldad, ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Aquí el Señor está hablando, imagínense, está hablando de pecado y de su mala, ¿qué dice? Conducta, de su mal conducir. Hay gente que piensa que porque a lo que nosotros creemos que es pecado, porque a veces nosotros creemos que es pecado solo aquellos que andan, mis hermanos, en hechicería, en brujería, en adulterio, fornicación. Mis hermanos, aquellos que matan, aquellos que roban, aquellos que andan en narcotráfico y en tantas cosas. Ay, pecadores, el pueblo cristiano, acusador. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos una mala conducta delante de Dios, mala conducta es que usted, aunque usted se mantenga en su refugio ahí, como ahora muchos están en sus casas, que ahí nos hemos metido y refugiado para no salir y que no nos contaminemos y cuidándonos, ¿verdad?, de esta enfermedad que está, mis hermanos, matando a millones de personas. Entonces, mis hermanos, ¿pero qué estamos haciendo ahí, mis hermanos, en esa intimidad? ¿Cuánto tiempo? Yo lo he predicado en otras prédicas, mis hermanos, donde cuánto tiempo le dedicamos al Señor, en qué momento, en qué tiempo estamos haciendo morir a esa carne, a ese yo. Porque, mis hermanos, para otras cosas sí nos hemos esforzado, pero para, mis hermanos, para las cosas de Dios, cuando queremos, cuando nos da la gana, y mis hermanos, palpablemente muchos se puede notar, mis hermanos, quién es el que, mis hermanos, no busca a Dios, porque mire, su conducta no la cambia, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, no puede haber un cambio, no puede haber, mis hermanos, una transformación, oiga bien,
porque, mis hermanos, el Espíritu de Dios no puede habitar donde, mis hermanos, donde nosotros no tenemos deseos de estar con nuestro Padre Celestial. Entonces dice aquí la palabra de Dios, está hablando aquí, adviérteles, dice, y diles que se arrepientan, dice, de su maldad, y también dice de su mala conducta. Entonces dice que si yo advierto, así como lo que estamos haciendo hoy en día, los que estamos predicando palabra para que la gente se convierta a Dios, porque oiga bien, estamos en la casa de Dios, pero no nos hemos convertido. Por eso dice arrepentidos y convertidos, porque el que verdaderamente ya se convirtió, mis hermanos, no solo anda declarando palabra, porque muchos buenos para declarar palabra somos y la creemos, pero mis hermanos, pero no la vivimos. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está hablando. Amén. El Señor nos está hablando a través, como le digo, de muchos profetas, de muchas prédicas, mis hermanos, que el Señor está llevando a nuestra vida todavía, Él extendiendo esa misericordia. Y dice aquí, por otra parte, dice, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo y yo lo hago, y dice, y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que ha hecho por no haberle hecho ver su maldad. Él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Es como que, imagínese, yo dijera, ay no, pero esta hermana o este hermano, ¿cómo se portan de bien conmigo? Diezmadores, ofrendadores, bien especiales, conmigo son bien buena gente, mis hermanos bien atentos, bien bonitos, bien esto, bien el otro, todo lo que usted quiera. Pero mis hermanos, a veces podemos ser así, pero hay cosas malas que a veces tenemos. Y oiga bien, y si viene el siervo de Dios y uno no, como hace todo esto, es intocable. A este no me lo toquen porque este es mi preferido. Lo siento, mi hermano. Pero un siervo de Dios, que mis hermanos, pone su mirada en el hombre, entonces no estamos en nada, mis hermanos. Yo siempre lo he dicho, yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios. Y el que quiere honrar a Dios, lo va a honrar, mis hermanos, con lo que Dios demanda en su palabra. No lo demanda el hombre, no que lo demanda Dios. Y el que lo hace, mis hermanos, lo hace para Dios, no lo hace para uno. Y así lo mismo uno, mis hermanos, no tiene que andarse, mis hermanos, cuidando de que si mis hermanos va a ser a alguien que alguien se va a sentir mal por decirle la verdad. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Por eso aquí la palabra de Dios está diciendo, aunque aquel que ha hecho buenas cosas, a aquella persona que ha hecho esto y el otro, pero si comete algo, alguna falta, dice el Señor, oiga bien, mire cómo está ahorita los tiempos. Todo lo que quizá nosotros creemos que hicimos un día, todo eso ya fue retribuido, porque el Señor dice que cuando nosotros hacemos algo, Él no se queda con nada. Y ¿sabe qué es lo más triste, mis hermanos? Que mucha gente sabe hasta cómo se cree que es fiel. Yo he oído mucha gente, y los que dicen que son fieles, no son fieles. Oiga bien esto. Porque los que decimos somos fieles, mis hermanos, estamos mal. Porque eso solo Dios lo puede medir. Pero hay gente que dice, yo he sido fiel con esto y por eso he obtenido esto, he obtenido el otro. No, mis hermanos, el Señor es así. Usted da un diezmo. El Señor dice que mis hermanos, va a cuidar que el devorador no llegue a usted. Pero mis hermanos, un diezmo a usted no lo va a llevar al cielo. Esa es parte, si usted quiere tener su bendición. Y hay gente que es lo único que va a tener y se va a ir, mis hermanos, de esta tierra equivocado, que va al cielo, porque piensa que porque dio un diezmo, que dio una ofrenda, la mejor ofrenda, el diezmo más grande, mis hermanos, las más grandes contribuciones y todo lo que usted quiera, que usted ha sido el mejor, el más bueno. Porque, mis hermanos, qué tremendo que nosotros delante de Dios lleguemos y digamos, yo tengo esto porque soy fiel a Dios. Mis hermanos, eso no es así.
Fidelidad Dios la quiere ver en su conducta, de que nosotros, mis hermanos, dejemos malas amistades, malos amigos, así como los jóvenes. Mis hermanos, muchos, malas amistades, malos amigos, oír palabra de Dios no queremos, sino que mis hermanos, todo eso nos molesta, le queremos nada más la vida mundana, las cosas carnales. Pero como diezmo y ofrendo. Y aparentemente, mis hermanos, equivocado vivo porque pienso que porque esa llavecita de donde sale esa bendición no se me ha cerrado, es porque estoy bien. Mis hermanos, tengamos cuidado. Aquí la palabra de Dios lo está hablando. Mis hermanos, el Señor quiere un cambio de conducta. Mis hermanos, el dejar esa vida vieja que hemos llevado, esa vida cómoda. Ahorita ya no es tiempo, mis hermanos, de que estemos perdiendo el tiempo. Dios está hablando a través de tanta situación que estamos viviendo, que estamos pasando, como le decía. Quizá ayer, mis hermanos, toda la gente que hoy, imagínense, perdió todo, mis hermanos. Yo miraba cómo la gente lloraba ahí, mis hermanos, enfrente de sus negocios. Imagínense, quizá hasta un préstamo hicieron ahorita en estos momentos, porque quizá todo lo habían perdido ya. Y en un instante, mis hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, perdieron todo. Y aunque así, mis hermanos, mire, estaban todos trabajando juntos ahí, queriendo apagar las llamas, mis hermanos, no podían. Entonces, mis hermanos, cuando algo está destinado, las cosas pasan. Entonces, mis hermanos, qué tremendo. Y nosotros todavía viendo todo eso, mis hermanos, y todavía aferrados a la vida monótona que hemos llevado, mis hermanos. Una vida, mis hermanos, que a Dios no le agrada. Por eso el Señor, mis hermanos, aquí si se da cuenta, dice que Él es el que envía las cosas, porque no sé si usted notó cuando usted leyó la palabra, pero aquí dice, dice aquí, por otra parte dice, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo y yo lo hago caer, ¿quién es el que hace todo? Y toda la gente, mis hermanos, ¿a quién es el que le echa las culpas? Al enemigo. Ay, es que el enemigo y el enemigo. No, tenemos que entender. Mis hermanos, el Señor está probando también ahorita corazones, porque el Señor está puliendo a su pueblo. El Señor, mis hermanos, a muchos cristianos nos está haciendo pasar por el fuego, por las aguas, porque el Señor está probando. Por eso dice la palabra de Dios, que nos tenemos que mantener firmes hasta el final, porque mis hermanos, el Señor va a ver nuestras actitudes que todavía, mis hermanos, nosotros tenemos, que nosotros creemos muchas veces que ya nosotros ya las superamos, y de una u otra forma el Señor sí entiende, el Señor sí comprende, el Señor sí nos conoce, porque recuérdense que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Él sí sondea los corazones, y por eso Él dice en su palabra que el corazón dice que es el más mentiroso, porque nosotros a veces en nuestro corazón pensamos que todo lo hemos alcanzado, que todo lo hemos hecho, y que yo sí, que yo allá. Mis hermanos, mire, si fuéramos si de verdad fuéramos todo lo que creemos ser, tuviéramos compasión por todas las almas que se están perdiendo. Yo le digo al Señor, Padre, a través de lo que yo haga por alguien, si yo, Señor, vengo y Señor, y me pongo la armadura, Señor, y vengo y le predico a los demás, le hablo a los demás, Señor, Padre, yo sé que yo, a través de que alguien se arrepienta, Señor, también, Señor, va a venir ese espíritu de arrepentimiento a mi familia, porque recuérdese que todo es sembrado. Yo no se lo estoy diciendo aquí a usted porque yo aquí venga a decirle a usted, viera que yo, mire, tan justa, tan buena, tan eso, tan el otro. Mis hermanos, el bueno solo es nuestro Señor, porque nos está dando tiempo a una rectificación. Amén. Vayamos a otra cita bíblica después de esto. Quiero que vayamos a 2 de Samuel 11. Quiero que miremos una característica ahí de un hombre de Dios. Oiga bien, por eso el Señor me puso que tenía que poner esta ilustración en esta prédica, porque tenemos que ver, mis hermanos, que no es con los mundanos que Dios hoy en día, mis hermanos, está tratando, sino que es con el mismo pueblo de Dios, porque recuérdense que Él va a venir no por los mundanos, sino que va a venir, mis hermanos, por aquellos que un día dijeron que íbamos a seguir a Dios, mis hermanos, pero
tenemos que hacer las cosas tal y como dice la palabra, porque dice que la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado. Vamos a 2 de Samuel 11. Mire lo que dice aquí al inicio, David y Betsabé. Vamos a leer esta historia, mis hermanos, porque el Señor quiere que nosotros sepamos que aún cuando seamos aquellos grandes siervos, el Señor es a nosotros son los que el Señor, mis hermanos, en este momento nos está diciendo, necesito que busques la santidad aún más. En la primera dice, en la primavera, que era de época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice que era el tiempo, ahí está hablando de la primavera. Y dice que era la época de que los reyes tenían que salir, ¿a qué dice? En campaña. O sea, ellos tenían que ir, mis hermanos, a la guerra. De eso se está tratando. Si usted lo lee en Reina Valera, dice, aconteció que en el año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, dice, y con él a sus siervos y a todo Israel destruyeron, dice, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyan a los amonitas y los sitiaron, dice, en Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces dice que David no fue. Amén. ¿Quién? El mero rey. ¿Y quiénes eran los que tenían que estar, dice, en guerra? Los reyes, los sacerdotes, el linaje escogido, la nación santa. Ahorita es cuando nosotros, mis hermanos, tenemos que estar levantados en guerra como soldados. Nosotros, mis hermanos, en este momento, no dejando que mis hermanos, que lo que el Señor ya nos dio sea quitado y sea arrebatado, porque es el momento donde el enemigo se ha levantado. Mis hermanos, el enemigo se ha levantado. Donde él, mis hermanos, anda haciendo por donde quiera lo que él quiere, riéndose de toda la gente. Hasta los que, mis hermanos, imagínense aquellos que dicen que lo adoraban, mis hermanos ahorita se la están viendo, mis hermanos, feo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros, el pueblo de Dios, vamos a pasar esas situaciones si no las tenemos que pasar? Si tenemos a un Dios protector, a un Dios amoroso. Pero lo que pasa, mis hermanos, de que nosotros no hemos hecho nada para que dice el Señor en su palabra que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Porque hay pueblo cristiano, mis hermanos, que se ha unido a la gente, mis hermanos, que no conocen nada de Dios. Aquella gente que no conoce de sus promesas, aquella gente que no conoce nada de Él, cómo Él quiere que nosotros nos comportemos. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta aquí, David cometió un error. ¿Qué es lo que yo le decía? Hoy en día el pueblo de Dios está cometiendo un error. Más acomodado, perdiendo más el tiempo en otras cosas o con la misma vida rutinaria, mis hermanos, solo pensando en grandezas, en riquezas, pero mis hermanos, el Señor ya nos dio un tiempo, un lapso de tiempo, mis hermanos, por eso dice en Eclesiastés, dice hay tiempo para llorar, para mis hermanos, para reír, para tantas cosas, para todo hay tiempo. Tuvimos tiempo de, mis hermanos, acercarnos a Dios, el Señor trabajó con nosotros, mis hermanos, en nuestro corazón para liberarlo, para sanarlo, para pedir perdón, para levantarnos, para derribar, para botar, para arrancar y para plantar. Ya ese tiempo pasó, pero ahorita es un tiempo de misericordia, donde, mis hermanos, hay gente que todavía falta de perdón, hablando de los demás, todavía robando, todavía mintiendo, todavía, mis hermanos, no quieren, mis hermanos, ni oír palabra de Dios. En la misma clase de vida, no importa todo lo que está pasando, a mí que me interesa, a mí que me importa. Entonces, mis hermanos, recuérdense que el Espíritu Santo dicen que es un caballero, que él, mis hermanos, no puede entrar a donde nadie lo deja entrar.
Porque mis hermanos, Él entra cuando usted lo anhela, cuando usted lo desea, cuando usted quiere estar con Él. Amén. Y dice aquí que entonces mis hermanos, David se quedó en Jerusalén. ¿Qué se quedó él haciendo? Nada. Los demás se fueron a la guerra, solo dio instrucciones, váyanse. Y él se quedó. Y mire lo que pasó. Por quedarse en la comodidad de su casa, sin hacer nada, mire lo que pasó. Una tarde, dice, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Dice una tarde. O sea, que ¿qué quiere decir? Que don David se levantó ¿cómo? Tarde. Se levantó, aquí dice, una madrugada, cuando David iba a orar, cuando David iba a tener comunión con Dios, David le pasó esto. No, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, una tarde se levantó David de la cama, comenzó, dice, a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer, dice, era sumamente hermosa. ¿Cómo dice que se viste el enemigo, mis hermanos? Como ángel de luz, como lo más hermoso, como lo más precioso, dependiendo la necesidad que haya en la gente. Mire, cuánta gente, mis hermanos, con puertas abiertas. ¿Sabe cuáles son las puertas abiertas más, mis hermanos, peligrosas que pueden haber? Es, mis hermanos, la gente con vacíos, la gente deprimida y metida en la soledad. Para eso está el Espíritu de Dios, para eso está el Espíritu Santo. Por eso una persona que no busca, mis hermanos, del Señor, uno bien puede captar cuando no busca a Dios. Mis hermanos, se siente sola, se siente, mis hermanos, de que nadie le entiende, nadie le comprende. Mis hermanos, es una persona que todo el tiempo se mantiene quejándose por la situación, porque mis hermanos, en nosotros, en todo, mis hermanos, el Señor puede llenar esos vacíos. Cualquier vacío, de papá, de mamá, de hermanos, de esposo, de esposa, de hijos, de todo lo que usted quiera. Todo. Nuestro Señor se va a presentar a su vida como usted lo pida, como usted lo anhele. Él es Dios y Él sí puede fortalecer, levantar, y mis hermanos, y llevarlo a usted a triunfar. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que aquí David, mire, por estar de ocioso, por estar, mis hermanos, que no tenía ni qué hacer, ¿verdad? Entonces se fue a dar su paseíto por el palacio. Dice que ahí vio a una mujer. Y dice, por lo que David mandó, dice que averiguaran quién era y le informaron. Se trataba de Betsabé, que es hija de Ebelín, Eliaán y esposa de Urías de Elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió, dice, este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y a Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó a David, le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa, acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. Mire qué comportamiento de este hombre y qué lealtad la de este hombre. Porque, mis hermanos, aquí, si usted se da cuenta, imagínense, mire, David cometió ese pecado y volvió a seguir cometiendo pecados, porque eso es lo que pasa. Cuando alguien, mis hermanos, está en pecado, sigue cometiendo aún más pecados. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que mis hermanos, la conciencia se cauteriza, que ya la gente ya no siente que está cometiendo pecado. Miren todo lo que lo llevó a él, todo esto, mis hermanos. Ya él andaba, ya ahí era una persona donde él, mis hermanos, empezó a tener pensamientos ya no
buenos, sino que pensamientos frívolos. ¿Por qué? Por ese momento, por ese tiempo que él dejó, mis hermanos, que en vez de estar peleando la buena batalla de la fe, en vez de él, mis hermanos, ir a hacer lo que Dios le había mandado, ¿qué fue lo que él hizo? Cometió pecado, y es lo que mucha gente ahorita está haciendo. El enemigo los está llevando, mis hermanos. Yo sé de muchos jóvenes, oiga bien, a mí no me lo tienen que decir, pero ahorita muchos jóvenes, mis hermanos, es lo que están haciendo. Miren, no necesitan ni salir de su casa, porque hay papás que están bien confiados, no salen de su casa, pero con las redes hacen lo que quieren, mis hermanos, llenándose de pornografía, llenándose, mis hermanos, agarrando amigos y amigas que no tienen que agarrar, gente con la cual no tienen que tener comunión. Y mis hermanos, a mí que no me vengan y me digan que están ministrándole santidad a los demás, porque lo que menos hacen es hablarles de Dios, lo que menos hacen es decirles que son cristianos, porque mis hermanos, muchos son cristianos de la secreta y tal vez hasta con privilegios en la iglesia. Se lo estoy hablando así de claro porque necesito que los jóvenes, mis hermanos, entiendan esto, que son los que más les cuesta volverse a Dios. Por eso dijo el Señor, arrepentidos y convertidos, pero no dijo solo adultos, arrepiéntanse y conviértanse. El Señor no dice solo cambien de conducta los que ya están viejitos ya para morirse. Está hablando, mis hermanos, del ser humano. Y muchos, mis hermanos, no lo quieren hacer porque hay tanta contaminación. Si usted está en esa posición de que usted no puede salir, mire, usted mismo, háblele a Dios y dígale, Señor, tú cuando haces las cosas las haces perfectas. Dígale, Señor, tú ya empezaste la buena obra en mí, porque yo ya estoy oyendo palabra. Señor, termínala en mí. Si usted no habla, si usted no le clama, usted no le pide a Dios, levántese como debe de levantarse. Deje de estarse quedando ya ociosamente metido en esa cama que, mis hermanos, porque entre más se duerme, más se quiere dormir. ¿Por qué? Porque el enemigo a eso nos quiere llevar a un letardo. Pueblo de Dios, nos tenemos que levantar, tenemos que libertar a nuestra familia, tenemos que libertar a todas aquellas almas que andan perdidas en el mundo, mis hermanos. Cuando usted mira una noticia de esa gente que anda peleando, de esa gente que anda renegando, de esa gente que solo anda criticando, esa gente que mis hermanos, según ellos, entre comillas, creen que son listos haciendo dinero, mis hermanos, con las redes, de que mis hermanos solo maltratando a la gente, y eso es lo que a la gente la tiene entretenida en estos tiempos, mis hermanos, viendo la vida de los demás, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, estamos siendo partícipes nosotros también de todo eso, porque nos estamos haciendo alianza con toda esa gente que carga maldad. Entonces, cuando usted oiga eso, mire eso, le cuenten algo, oremos, clamemos, digámosle, Señor, tu Santo Espíritu desciende, tu Santo Espíritu llega, Señor, a todas esas personas, Padre Celestial, para que, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, los conmueva, los toque, les tape la boca. Mis hermanos, oremos, clamemos por toda esa gente, porque si usted clama, le voy a decir, usted va a recibir bendición. El Señor le va a decir, le advertiste a la gente, porque oraste, porque clamaste, porque no es que usted vaya y agarre, mis hermanos, a alguien a bibliazos y le diga, entendé, comprendé. Es mis hermanos, orando, clamando, leyendo la palabra, diciendo que el Espíritu del país donde usted vive la recibe, que su familia la recibe. Mis hermanos, todo tiene que ser espiritualmente. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Y mire, él lo mandó a hacer estas cosas a Urías. Urías no, mis hermanos, no es que él no quisiera hacer caso, sino que él le quería mostrar que él tenía fidelidad a él. Ahí Dios hablándole a David, ¿verdad? Y dice que le volvió a pedir otra vez que fuera a su casa y que descansara. Y mis hermanos, dice que él no se fue a su casa, sino que él se quedó durmiendo. Dice que frente a la casa real, o sea, afuera, a la intemperie, porque ahí estaba, dice, toda la guardia real. Dice en el 10, David se enteró de que Urías no se había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Mire, con qué sarcasmo todavía les llegó a hablar, porque lo que quería era, ¿verdad?, que lo que había pasado con la esposa, que no se lo pusieran a él encima, sino que dijeran que era de Urías lo que Betsabé en ese momento iba a tener. En ese momento, dice, respondió Urías, dice Urías,
tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá guarecen en simples enramadas, dice, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Mire qué hombre, pero mire qué fidelidad, qué amor. Y dice, mire, porque él hasta respetaba que, mire, el arca, dice, del Señor, ¿dónde estaba? La presencia de Dios, ¿dónde estaba? Y mire cómo tenía el Señor a David en sus aposentos, ahí en su palacio, con todo, ¿sí o no? Y a veces así el Señor nos tiene, mis hermanos. Nos ha dado un techo, nos ha dado comida, nos ha dado privilegios. Tanto como privilegios de ser papás, de ser, mis hermanos, de ser mamás. Qué grandes privilegios los que Dios nos ha dado. Y no cuidamos aquello que Dios nos dio. Entonces mire lo que dice aquí. Bueno, entonces quédate aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó dice ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Seguía pecando David, ¿sí o no? Y dice aquí, logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A un borracho. Él dice que no se fue a su casa, ahí se quedó, porque era un propósito de Dios. Porque el Señor quería, mis hermanos, que David tuviera consecuencias para que no volviera a cometer el mismo pecado. Si se da cuenta, es lo que yo le decía aquí. Mire, cuando la gente peca, empieza a mentir, empieza, mis hermanos, uno a hacer, perdón la expresión, pero empezamos a hacer sinvergüenzas. Ya no tenemos vergüenza de nada. Ya, mis hermanos, porque una mentira lleva a otra mentira, y ahí entra, mis hermanos, lo que a veces criticamos a los que dicen que están en el ocultismo, y nosotros también estamos en ese ocultismo porque estamos ocultando, porque aquel que oculta también dice que es como un hechicero, como un brujo, como alguien que practica el ocultismo, lo malo, lo feo, lo impuro. Así, mis hermanos, somos nosotros también. Y mira lo que sigue diciendo aquí. A la mañana siguiente David le escribió, dice, una carta a Joab, y le envió por medio de Urías, dice la carta, y decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, luego déjenlo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado desde la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos, y los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. Eso era lo que quería David, ¿verdad? Mire hasta dónde llegó, mis hermanos, y no juzguemos a David, porque sabe que Dios permitió que sucediera todo esto, porque Dios quería enseñarle una lección. Lo mismo a nosotros, mis hermanos. Yo sé que a muchos hemos tenido que pasar por situaciones bien fuertes y bien dolorosas. Triste es quedarnos en ese desierto y no pasar más allá, no vencer, por no querer entender la verdad, como hoy el Señor está hablando. Pueblo de Dios, Dios nos está hablando. El Señor quiere que entres a esa tierra que Él nos prometió, que fluye la leche y la miel. Usted no crea que, mis hermanos, ya ahorita, ay sí, ¿a qué paraíso me irá a llevar el Señor? El paraíso donde Dios lo quiere llevar es cuando usted esté con Él, su salvación, mi hermano. Entonces aquí, si se da cuenta, llegó hasta dónde llegó con ese pecado que Él cometió, con esas puertas que Él abrió. Cuando yo abro puertas al pecado, mis hermanos, ¿sabe? Y aquí nos vamos a dar cuenta que no solo, mis hermanos, nosotros tenemos consecuencias de dolor, porque todo pecado trae dolor, y muchos la muerte. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, mis hermanos, cuando hablo de muerte, estoy hablando de muerte espiritual. No le estoy hablando de Urías, que Urías por eso murió por pecador. No, Urías, mis hermanos, se fue a descansar con el Señor, porque yo sé que desde ese momento el Señor, mis hermanos, lo puso en un lugar mejor.
y ya no para que él anduviera, mis hermanos, en batallas. El Señor lo mandó a descansar, pero quería enseñarle a David una lección, porque recuérdese que él, mis hermanos, era un hombre, mis hermanos, que Dios había escogido. Lo mismo con nosotros, Dios nos escogió, pero el Señor no quiere, mis hermanos, venir y tratar directamente con nosotros. No esperemos eso. El Señor nos está hablando, cambiemos de conducta. Amén. Entonces mire lo que sigue aquí diciendo. Entonces Joab, dice, envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esa orden al mensajero. Cuando hayas terminado de contarle, dice, al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabías que les dispararían desde las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, dice, hijo de Jesubec? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele, también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros, dice, dispararon de la ciudad, dice. Entonces los arqueros dispararon de la ciudad, entonces los dispararon, dice, desde la muralla a los soldados de su majestad, desde la muralla. Entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude, dice, el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Pues David mandó que se la llevaran al palacio y tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo, sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Entonces, si se da cuenta, aquí todavía David le dijo al mensajero que llegó de parte de Urías, le dijo, dile que no se preocupe, que no tenga pena. O sea, como eso era lo que quería David que pasara, ¿verdad? Entonces, mire, pero aquí está donde dice que, mis hermanos, el Señor dice que Él no se agradó de lo que David había hecho. Ahora yo quiero que pasemos al 12 y aquí vamos a ir ya casi terminando. Si usted se da cuenta, yo creo que esta parte usted sí ya la ha leído, donde, mis hermanos, aquí llegó el profeta Natán a hablar con David. Y mis hermanos, Natán, el Señor espiritualmente le mostró lo que David había hecho. Entonces llegó con David y, mis hermanos, él en ese momento a David le contó una historia. Y sabe que cuando le contó esa historia era semejante a lo que David había hecho. ¿Y sabe qué fue lo que dijo David? Mis hermanos, que esa persona que había hecho eso, que esa persona tenía que pagar 4 veces lo que había hecho. Y que, mis hermanos, o sea, prácticamente él dijo que tenía que morir. Entonces, mire, después aquí nos vamos a pasar por falta de tiempo. Vamos a pasarnos aquí al 5, dice, tan grande, dice, fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte, como pudo hacer algo tan ruin, ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. O sea, mis hermanos, él mismo se da cuenta cómo él se creía bien delante de Dios. Se da cuenta, mis hermanos, cuando el ocio, cuando, mis hermanos, el desinterés, el desamor,
a Dios nos lleva a cometer pecados, que a veces, mis hermanos, son pecados que las consecuencias, Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias ahí van a estar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender una lección. Y esperemos en Dios no pagar, mis hermanos, consecuencias de que ahorita no queramos ponernos a cuentas con Dios. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más, porque entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada. Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostarán con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondida, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Naamán. Entonces, si se da cuenta, ¿qué fue lo que el Señor, mis hermanos, ahí le mandó a decir a David? Desde este momento, entra espada a tu casa. Entonces, ¿por qué está viniendo espada a la tierra? Por todo el pecado, mis hermanos, que se está llevando a cabo. Siervos de Dios, siervas de Dios, mis hermanos, pecando. ¿Y sabe qué es lo más triste? Como dijo el Señor: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Mejor, dice, le sería agarrar una piedra, amarrársela al cuello y irse al mar, mis hermanos, para hundirse. ¿Qué es el Señor nos dice ahí? Si yo me quiero hundir, pues que me hunda si yo quiero hundirme. Porque Él, mis hermanos, nos ha extendido la mano, así como le dijo a David: te libré de tus enemigos. Te di hasta lo que poseían tus enemigos. Y hasta eso es poco. Si me hubieras pedido, Él le hubiera dado más. Lo mismo nos dice el Señor: ¿cuántos de nosotros por un plato de lentejas hemos vendido a Dios? Por cualquier cosa dejamos a Dios. ¿Cuánto no nos podría dar nuestro Señor? Por eso, prédica tras prédica, mis hermanos, el siervo de Dios predicando para que nosotros nos volvamos a Dios, para que usted reciba bendición, y la desechamos y no la queremos. No, que lo que hacemos es argumentar, y mis hermanos, y nos hacemos como los que no entendemos. Entonces, hoy el Señor nos está trayendo verdades. Aquí a David el Señor le dio una enseñanza, que yo sé que esa enseñanza le duró para toda su vida, para todo el resto de su vida, mis hermanos. Él pudo entender que con Dios no se juega, porque tenemos que ser agradecidos por las bondades que Dios ha tenido, que hasta el día de hoy nos ha ayudado, que aunque usted ahí esté pasando quizá ya situaciones, Dios lo puede sacar de ahí con solo reconocer, porque si se da cuenta, mire lo que David, por eso el Señor quiso ilustrarnos a través de este siervo que dijo que era conforme al corazón de Dios, mis hermanos, pero él se volvió conforme al corazón de Dios cuando él aprendió a conocer a Dios. Por eso eran que decían conforme al corazón de Dios, porque él aprendió a conocer a Dios y hizo lo que Dios le dijo. Entonces, en este momento, mis hermanos, Dios permitió que esto sucediera, que esto pasara, para que David aprendiera de que él sin Dios no podía hacer nada. Si él no estaba junto a Dios, mis hermanos, tentaciones iban a venir y no las iba a poder, mis hermanos, pasar. Por eso dice el Señor: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por eso hoy les estoy diciendo, yo no sé por qué Dios está hablando, mis hermanos, yo no sé en qué está perdiendo mucho pueblo de Dios su tiempo, mis hermanos, que no quiere oír palabra de Dios, que no quiere tener intimidad con Dios, no quiere buscar de Dios, no quiere, mis hermanos, unirse al pueblo que, mis hermanos, en este momento está peleando la batalla.
para que otras almas lleguen al Señor. Entonces, aquí, mis hermanos, David se le advirtió y le dijo que lo que él había hecho a mis hermanos en oculto, mis hermanos, todo iba a ser visto a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, dijo David. O sea que David reconoció en ese momento, y mis hermanos, por eso hay un salmo que él escribió y dijo, justos son tus juicios, dice él en ese salmo. El Señor dice, te ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Contestó Natán, sin embargo tu hijo sí morirá, pues con sus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, y de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogarle a Dios por él ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Pero recuérdese que Dios ya había dicho que el niño iba a morir. Entonces, mis hermanos, así tenía que suceder. Como cuando Dios ha determinado hacer algo, mis hermanos, el Señor lo hace. Y no es porque Dios no tenga compasión, sino es que porque Dios no es bueno, porque Dios es un Dios castigador. Eso no es así, mi hermano. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Por eso cuando cosas suceden en nuestros hogares, en nuestras casas, mis hermanos, hay que entender que fue porque abrimos puertas, es porque hemos abandonado a Dios, porque eso fue lo que el Señor le mandó a decir a David. Me abandonaste, le dijo, cuando él hizo eso, porque cuando uno comete un pecado, uno está dejando a Dios a un lado y le está diciendo, no te necesito, mi carne es la que yo necesito saciar. Pero ¿por qué pasó esto? Porque David, en vez de estar donde tenía que estar, estaba en el lugar donde no tenía que estar. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta aquí, dice, mis hermanos, que cayó gravemente, y si usted sigue leyendo, porque sería bueno que usted leyera todo el 12, usted se va a dar cuenta todas las situaciones que le vinieron a David. Entró a su casa, mis hermanos, un espíritu de violación, y sabe que la violación no vino de afuera, sino que por eso el Señor cumplió lo que dijo en su misma casa. Mis hermanos, el mismo hermano violó a su hermana, y luego, mis hermanos, de esa violación surgió de que uno de los hermanos también de los mismos hermanos, uno mató al otro hermano por lo que había hecho, que violó a su hermana. Entonces entró espada a su casa. Entonces, el Señor nos está diciendo, la espada está desenvainada. La espada, mis hermanos, ya el Señor la levantó para las naciones. Pero Dios le está diciendo que su casa va a ser guardada. Cuando nosotros, mis hermanos, reconozcamos primeramente delante de Dios que hemos pecado contra Él, que lo hemos abandonado, y que nos volvamos a Él, cambiemos de conducta, cambiemos, mis hermanos, lo que nosotros hemos estado haciendo, porque el Señor está hablando y el Señor está a la puerta. Así que yo oro en esta mañana y le digo, Señor Dios Todopoderoso, amado Rey bendito, yo te clamo y te pido, Señor, con todo mi corazón, porque tú sabes que mi corazón se estremecía, Señor, cuando tú me volviste a dar esta palabra, porque, Señor, tú sabes que esta prédica yo le he dado varias veces, Señor, desde cuando tú nos vienes hablando, pero se me estremecía porque sé, Padre, que cuando tú me vuelves a dar la palabra, Señor, es porque tú me estás hablando, Señor, para que yo le pueda hablar también a tu pueblo, Señor amado. Y yo te pido, Padre Celestial, que sigas extendiendo esa misericordia tan grande, Señor, porque solo tú estás lleno de misericordia y de amor, Padre, que aún todavía cuando nos rehusamos a no creer, a no querer hacer lo que tú nos demandas, Señor, tú, Padre Celestial, te has manifestado a nosotros el día de hoy, y yo te pido, Padre, que cada uno de los que hoy escuchamos tu palabra la pongamos por obra. Yo declaro que ese espíritu, Señor, hoy, Padre Celestial, que estaba en nosotros, Señor, deshonrándote, Padre Celestial, esos espíritus, Señor, que han estado, Señor, en nuestras vidas, Padre, hoy se vayan fuera y se vayan directamente al abismo, Padre. Y te pido, Padre, que hoy llegue una fortaleza, Señor, a cada una de las familias, Señor, que hoy se conectaron. Llegue esa fuerza, llegue ese poder, que tu Espíritu Santo descienda, que tu Espíritu Santo levante a esas personas, Señor, y todo letardo, Señor,
todo acomodamiento se vaya de ellos, Padre Celestial, y sobre todo, Padre amado, yo te clamo y te pido para que, Señor, hoy renueve, Señor, nuestro entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos infinitas gracias, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Yo les bendigo a cada uno por nombre. Y recuérdense que tenemos una cita esta noche a las 8 de la noche, así que Dios me lo bendiga. Y le pido disculpas porque hoy en la mañana iniciamos un poquito tarde. No fue porque hayamos querido, sino que porque había un poquito de problemas ahí en los controles, ¿verdad? Para que la prédica pudiera ser transmitida, ¿verdad? No fue porque quisiéramos, pero ahorita nos alargamos un poquito más, pero usted sabe que teníamos que alargarnos un poquito para poder llevar el tema completo. Así que yo le bendigo y le doy gracias por esos mensajitos. Y recuérdese que también el día viernes aquí estamos a las 11 de la mañana. Bendiciones, mis hermanos.